Ok, fíjense, nosotros cuando nos convertimos al Señor, cuando nosotros realmente conocemos a Jesucristo, que le recibimos en nuestra vida como Señor y Salvador, empieza una relación con Él. Es decir, es como cuando nosotros conocemos a una persona. Cuando nosotros conocemos a una persona, empieza a haber una conexión y una relación significativa con esa persona. Cuando hay una relación significativa con esa persona, normalmente vamos a empezar a conocer sus gustos, vamos a comenzar a conocer sus orígenes, vamos a empezar a conocer de alguna manera también su conocimiento, su preparación, sus tendencias, como dije, sus gustos. Vamos a también ser intencionales en pasar tiempo con esa persona, vamos a invitarlo a casa, yo voy a ir a visitar a esa persona en casa. Es decir, cuando se construye una relación hay una interacción profunda. Y más cuando ni siquiera nos atrevemos a hablar de cuando pasa en las parejas, cuando los novios se conocen, cuando está ese momento de conquista y cuando finalmente se casan. ¡Wow! Eso es una bendición. Ahora, lo mismo pasa cuando tú y yo conocemos a Jesús. Es decir, cuando tú y yo nos convertimos al Señor, cuando tú y yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, empieza a haber una relación íntima con Él. Y esa relación íntima con Él es constante, como lo decía la hermana Ada antes de iniciar. Es cotidiana, es fregando los platos, es en el carro, es yendo a hacer algo, alguna diligencia en el Walmart o en cualquier otro lugar. O sea, Dios es omnipresente y está en todos lados. Y si somos llenos del Espíritu Santo y realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros, obviamente la comunión va a ser constante. Entonces, es importante partir de este punto porque más allá de estudiar qué es una vida devocional o qué es un tiempo devocional, es importante partir de lo esencial. Conocemos a Jesús, conocemos al Señor, tenemos un encuentro con Él y entonces, ¿cómo le conocemos? Somos intencionales en conocerlo más, en pasar tiempo con Él, en saber sus gustos y como es Dios, obviamente también tenemos que estar atentos para obedecer sus mandatos. Por eso, sus mandatos, perdón. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, identificar una lista de qué cosas tú en el día empleas más tiempo. Si te pones a hacer una lista, qué cosas empleas mucho tiempo y puedes ir identificando en la primer lugar de la lista las cosas que ocupas mucho tiempo y le siguen las que vas ocupándole menos tiempo. Haz ese ejercicio ahorita por un momento, por unos segundos. Piensa, ¿a qué cosas tú le estás dedicando mucho tiempo cada día? ¿A qué cosas? No lo tienes que decir, solo piénsalo. Reflexiona ahorita brevemente. ¿A qué cosa? Ahora, haz una lista mental ahorita. Oye, esto yo le estoy dedicando mucho tiempo, después le sigue esto, porque a esto también le estoy dedicando tiempo, y después le sigue esto. Entonces, allí vamos a ir comprobando, wow, ¿cuál es mi prioridad? ¿Dónde está realmente mi corazón? Ojo, yo no estoy diciendo que vamos a pasar todo el día pensando y leyendo la Biblia y teniendo un tiempo devocional, pero sobre toda cosa guardada, dice la escritura, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Ustedes saben en qué estamos invirtiendo mucho tiempo en esto. Estamos invirtiendo mucho tiempo en las pantallas, estamos invirtiendo mucho tiempo en otras cosas. Y eso muchas veces roba la atención de nuestro corazón. Y por eso parto del principio, cuando conocemos a Jesús empieza a haber una comunión íntima con Él. Y no es que Dios se aparta de mí cuando yo estoy con el celular viendo la red social o chateando con alguien o saludando a alguien. No, por favor, no queremos verlo del punto de vista legalista, no, para nada. Pero sí lo importante es que a medida que nosotros priorizamos nuestra comunión con Dios porque queremos conocerlo, porque le aceptamos como Señor y Salvador, nuestros intereses, nuestros principios, nuestros valores y nuestro sistema de creencia va a cambiar. Por eso es importante que nosotros entendamos cada día que requerimos de tener un tiempo devocional, tiempo devocional. Es necesario que tú y yo entendamos que día a día, como lo hizo Jesús con el Padre, Él tenía un tiempo devocional y es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Por eso quiero comenzar con la palabra de Dios que dice en Salmo 119, 34 y 35, versión NTV. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Otras versiones dicen mandamientos. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi
felicidad. Wow, miren qué palabras de este salmista. Si tú y yo realmente nos anclamos en la verdad y tenemos una sed profunda y le digo, Señor, dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos porque allí es donde encuentro mi felicidad. Cuando nosotros partimos de buscar el reino primeramente, cuando hallamos contentamiento y cuando decimos, yo en Cristo estoy completo, miren, las cosas se van a alinear. Van a haber aflicciones, por supuesto van a haber aflicciones, pero sabes que tú y yo vamos a estar aferrados a la roca, vamos a estar arraigados profundamente allí junto a aguas del río, como dice el Salmo 1, ¿verdad? Que estar plantados junto a aguas del río para dar fruto a su tiempo, y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero a veces nos saboteamos nosotros mismos. Nosotros muchas veces, o ocasionalmente, no tomamos una buena decisión en relación a tener vida devocional. Por eso es importante que tú y yo podamos meditar en esto. Podamos meditar en esto, podamos reflexionar en cuanto a esto. Ahora, unas buenas preguntas que yo quiero hacerte, que tú te respondas sin decir nada. ¿Quién está dirigiendo tu vida hoy? Por favor, reflexionen estas preguntas. ¿Quién está dirigiendo tu vida hoy? ¿Quién lo está haciendo? ¿Qué es lo que está influyendo hoy en tus decisiones? ¿Qué está influyendo hoy en tus decisiones? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué es lo que consideras más importante? Puedes tomar también un momento ahorita para responder estas preguntas. Responde estas preguntas. ¿Qué está dirigiendo tu vida hoy? ¿Qué es lo que está influyendo hoy en tus decisiones? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué es lo que consideras más importante y prioritario? Eso es un autoexamen. Ahora, tú sabes las respuestas, pero hoy yo, por la gracia de Dios, voy a poder orientarte acerca de cómo cambiar las respuestas a estas preguntas, porque es posible que nosotros pasamos por ciclos. A veces nuestra vida no la dirige el Señor, la dirige el afán, la preocupación, la angustia, el miedo, la persecución. A veces no está influenciando la palabra de Dios mi vida, porque simplemente no me estoy exponiendo a la palabra todos los días. Entonces, si no me estoy exponiendo a la palabra de Dios todos los días, así sea escuchándola, leyéndola, meditándola, obviamente mis decisiones van a estar influenciadas por mi naturaleza carnal, por mis propias fuerzas, por mi humanidad simplemente, y no por la dependencia del Señor. Entonces es importante que hoy aprendamos a cambiar quizá estas prioridades. ¿Hacia dónde te diriges? Por ejemplo, tú tienes seguridad. ¿Hacia dónde vamos? Tienes seguridad que fuimos creados para la eternidad. Tú lo sabes, tú tienes la profunda convicción de eso. ¿Hacia dónde vas? Que si Dios nos guarde, yo me muero mañana. Dios me guarde, quiero vivir mucho tiempo, pero yo me muero mañana. Yo tengo la plena convicción de que voy a morar eternamente con el Señor y no voy a ir a condenación. Yo estoy a cuentas con Dios todos los días siempre y creo que Él me ha rescatado de las tinieblas y que tengo vida eterna en Él, y he sido llamado también para propósitos eternos, para proclamar su verdad, para vivir una vida plena y abundante en Él con mi familia. Yo lo creo, yo sé hacia dónde me dirijo. Eso va a estar determinado por lo que tú y yo nos alimentamos espiritualmente y cómo renovamos nuestra mente. ¿Qué es lo que consideras más importante y prioritario en tu diario vivir? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo comienza tu día? Eso vamos a estar hablando hoy en este seminario web. Ahora, permítame un momento. Ok. Efesios 7:17, y este texto es el que voy a escoger para orar. Fíjense lo que le dijo el apóstol Pablo a los efesios. Oro para que el Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, les conceda el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia en esta noche. Gracias porque nos podemos conectar por Zoom, porque podemos estudiar, porque podemos tener esta experiencia de este seminario web. Yo te pido que tu presencia pueda seguirse revelando a nuestros corazones,
que tú, Señor, Padre, obres en nuestra vida y que podamos orar con plena convicción como oraba el apóstol Pablo por los Efesios. Señor, concédenos el espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento. Señor, necesitamos conocerte, necesitamos intimar contigo, necesitamos ser llenos de tu espíritu más cada día, ser fortalecidos con poder en nuestro ser interior por tu espíritu. Señor, muéstranos tu verdad, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para conocerte mejor y para vivir en tu voluntad, Señor, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por todas las personas que se están conectando. Gracias, Padre, por los que quizá verán esto en otro momento o en diferido. Gracias. Oro para que tú, Señor, puedas hacer que emerja en nosotros ese deseo de conocerte más, porque tú eres el verbo, porque tú eres el verbo, tú eres el motivo. Tú eres, Señor, el principio. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Por eso oramos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora, valores centrales de una vida centrada en Dios. O mejor dicho, valores centrales de una vida devocional. ¿Qué podemos mencionar o identificar como los valores centrales? Bueno, una vida centrada en Dios, por supuesto. Una vida en semejanza a Cristo, el carácter de Cristo formándose en nosotros cada día. Una vida dirigida y sujeta al Espíritu Santo. Una vida orientada hacia la comunidad, es decir, no somos llaneros solitarios, estamos diseñados también para vivir en comunidad, para pertenecer al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios. Es importante que entendamos que también tener una vida devocional, desarrollar una vida devocional automáticamente como consecuencia, eso nos va a hacer ir a tener una comunión y una relación y un compromiso con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Así que es importante que tú y yo sepamos esto. Ahora, ¿por qué alimentarnos de la palabra de Dios y meditar en ella? Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta. Es necesario depender de la dirección del Señor. Es necesario. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos alimentarnos, así como tú y yo cuando no comemos alimentos sólidos podemos desfallecer, debilitarnos y hasta morir si tenemos mucho tiempo absteniéndonos de alimentos sólidos. Bueno, así también pasa con nuestro espíritu. Si nosotros no nos alimentamos en la palabra de Dios, podemos morir espiritualmente, podemos desfallecer, podemos terminar como perdidos, desorientados. Entonces, es importante que tú y yo prioricemos. Es importante que también entendamos, y voy a aclararlo muy bien, quizá tú como a mí, yo les confieso, cuando yo empecé a leer la Biblia, yo empecé a leerla, es decir, cuando conocí al Señor, mejor dicho, empecé a leer la Biblia, tenía una Reina Valera. Primero, mi primera Biblia fue un Nuevo Testamento de los Gedeones que me regaló mi papá. Y era Reina Valera, un Nuevo Testamento azulito. Y leí allí con la letra muy pequeña. Leía en mis tiempos de ocio, realmente no tenía una vida devocional, simplemente leía porque sabía que el buen cristiano tenía que leer la Biblia, por eso lo leía. Después tuve una Biblia un poco más grande y también sabía que tenía que leer la Biblia porque eso iba a fortalecer mi vida y mi fe. Pero yo realmente tenía problemas de lectura al principio, yo no leía muy bien. Yo era muy lento para leer y tenía un bajo nivel de comprensión en la lectura. Entonces, se puede imaginar yo leyendo Reina Valera 60, nuevo creyente, hace ya muchos años, no entendiendo mucho, pero hay algo que ocurrió. Yo empecé a leer y eso empezó a cambiar, empecé a comprender un poco, empecé a leer un poco más y Dios empezó a obrar en mi corazón. Ahora, yo sé que muchos de nosotros quizá no tienen el hábito o la destreza o la facilidad para leer y es comprensible. La palabra de Dios no solo es la escrita en el papel o la que está en la app. También la palabra de Dios se puede escuchar, se puede disfrutar escuchando. O sea, también la palabra de Dios nosotros tenemos muchas herramientas ahorita con las tecnologías, podemos tener acceso a la palabra de Dios. Los devocionales que el pastor Natán comparte todos los días están basados en la palabra de Dios. O sea, hay muchas formas de acercarnos a la palabra de Dios.
Pero lo que va a marcar la diferencia es la disposición. ¿Realmente yo tengo sed y tengo hambre y quiero conocer más a Dios? ¿O hoy no tengo tiempo, mañana mejor comienzo o retomo? Eso es lo que va a marcar la diferencia. Entonces necesitamos realmente priorizar, necesitamos realmente ah, hacer un análisis. Oye, Dios, de verdad que yo creo que me estoy saboteando y estoy poniendo excusas porque yo no sé leer muy bien, porque yo no tengo memorización, porque no entiendo, porque no tengo el hábito de la lectura, porque no estudié lo suficiente. No, sabes que hay muchas formas de acercarnos a Dios. Dios se puede también revelar a ti de maneras muy personales. ¿Ok? Aunque un alto porcentaje lo quiere hacer por medio de la palabra que inspiró para darnos la instrucción. Pero también es válido que tú y yo podamos tener experiencias personales con Dios. Y ahí Dios también obra, y ahí Dios habla, y ahí Dios también transforma. Pero, amados, ¿a dónde iremos? Dijo uno de sus discípulos. Cuando Jesús le preguntó, epa, tú también te vas, cuando varios de sus discípulos se estaban dispersando. Uno de sus discípulos les dijo, le respondió, cuando Jesús le dijo, epa, ¿también te vas? Le respondió, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No hay otro lugar más seguro que correr a los brazos del Señor. No hay otro lugar más seguro que anclarnos en su palabra. Y herramientas hay muchas. Hay muchas apps que se pueden descargar al celular para escucharla, para leerla, para meditarla. Hay videos ilustrativos del contexto. Hay análisis rápidos en YouTube de un libro completo de la Biblia, de Primera, Segunda de Reyes, de Hechos de los Apóstoles. Tú puedes ver eso en 5 minutos. Pero no se trata de que te atosigues de mucha información. Lo que yo quiero destacar hoy en día en este seminario es que podamos priorizar realmente, tener un tiempo devocional. Ahora, ¿quiénes deben hacer su tiempo devocional? Vamos a ver. Todos los hijos de Dios que le conocen y desean desarrollar aún más una relación personal con Él. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron y quienes creen en su nombre, les dio la potestad y el derecho de ser hijos de Dios. Y primera de Juan 5:12, si no mal recuerdo, en él estaba la vida y la vida era la luz para los hombres. O no, o el que tiene el Hijo de Dios tiene la vida. Y al que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Efesios 1:7, si no me equivoco, dice, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Es en Él nos ha perdonado, en Él tenemos la vida. Y si Él hemos recibido, tenemos el derecho de ser hijos, lo que dicen estas escrituras. Todos aquellos que deseen un crecimiento continuo, madurez, integridad y excelencia. Y miren qué me consigo yo aquí. Efesios 4:13 al 15. Efesios 4:13 al 15. A ver, ¿quién se recuerda de lo que dice Efesios 4:13? A ver, ahorita doy tiempo para que la persona que se lo sepa de memoria lo pueda decir ahorita. Y si otro lo puede ayudar, si esa persona se frena en algún momento, lo puede decir, lo puede ayudar. Ajá, adelante. Go ahead. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto que es... Ay, ay, ay. Ajá, adelante, hermana Teresa, adelante. Que se Que se conforma conforma con la estatura de Cristo. Muy bien, excelente, gracias, hermana Teresa. la plenitud de Cristo Jesús. Amén, muy bien, gracias. Buenísimo, buenísimo, gracias, gracias por ayudarme con ese versículo, excelente. Entonces, fíjense, no es casualidad que este texto esté aquí. En la Biblia nosotros nos enfocamos en conectarnos primero con Dios, desarrollar cristianos maduros, ¿verdad? Y luego ser enviados a servir en el ministerio, a entender y a percibir y a tener de primera mano los dones que el Señor ha colocado en nosotros por gracia. Esos regalos que nos ha dado para luego ir y predicar y compartir el Evangelio con otros. O ir a las misiones, o ir y obedecer el llamado que Dios nos hace aquí, en este país, en otros estados y en otros países. Pero lo cierto es que necesitamos llegar. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el principio, conocer a Dios. Conocer a Dios. No podemos obedecer a alguien que no conocemos. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Si eso es mera religión y es sumamente peligroso.
realmente es peligroso. Si tú crees solamente dentro del marco de la religión, sí, yo confío, yo creo, pero no le conoces, no hay bases. Y no te preocupes, la idea es que empecemos o continuemos desarrollando esa relación personal con el Señor. Poco a poco vamos a irla desarrollando, poco a poco vamos a irla cultivando. Y luego cierra el versículo 13 diciendo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. O sea, es decir, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. ¡Wow! ¡Qué bendición! Ahora, tiempo devocional, fíjate, no un trabajo difícil, ni una carga pesada, ni una hora de estudio bíblico, por favor. Quiero explicarme. No es un trabajo difícil. ¡Wow! Tengo que hacer mi devocional. ¡Wow! Imagínate, agarra la Biblia, la abres y dices, bueno, yo... No, no es un trabajo difícil. Ni tampoco es una hora de estudio bíblico. Quiero aclarar esto. Es bueno estudiar la Biblia y los estudios bíblicos los hacemos en los grupos de oración y en otros espacios cuando nos reunimos para hacer el discipulado de las series 301, Libertad en Cristo. Eso es tiempo de estudio bíblico y otros estudios bíblicos que tú y yo podemos hacer por nuestra cuenta. Pero el tiempo devocional no es tiempo de estudio bíblico, es un encuentro con Cristo. Yo me voy a sentar con la Biblia, es a encontrarme con Cristo. Y no a cumplir con una norma o con algo que tengo que hacer porque debo hacerlo, porque es un estudio. No. Y vamos a ver ahorita la diferencia de lo que es tiempo devocional y lo que es el estudio bíblico. Pero es importante destacar que el tiempo devocional es un encuentro personal con Jesús. Ahora, tiempo devocional versus estudio bíblico. Fíjense lo que dice acá. Disposición del corazón, el tiempo devocional, disposición del corazón y aplicación práctica. Tan sencillo como eso, disposición de conocer a Jesús, disposición de obedecer lo que Él nos está diciendo de manera práctica, de manera personal, practicable y posible, como lo vamos a ver más adelante. Y el estudio bíblico, dos características, disposición del intelecto y razonamiento. Es importante que diferenciemos que el tiempo devocional va más hacia allá, hacia la disposición del corazón y una aplicación práctica, la meditación, la comida, encontrarme con Jesús. Pero el estudio bíblico va más acerca del intelecto, apunta más al intelecto y hay que emplear razonamiento e intelecto y ciertas disciplinas. Entonces, o mejor dicho, debemos dejar de ver el tiempo devocional como un estudio bíblico, es un tiempo de encuentro personal con el Maestro. Ahora, tiempo devocional sí es un momento de relación con el Señor y tiempo alegre y divertido. También comer todos los días la comida espiritual para mí. Y 3, es como comer el maná del cielo. Wow, cuando tú te sientas y tú dices, wow, esta palabra, Señor, gracias. Yo por lo menos hoy personalmente recibí una palabra para mí, una frase que no la voy a compartir porque luego al final vamos a hablar un poco acerca de eso. ¿Ok? Pero yo por lo menos hoy recordé en la tarde, en medio de mi rutina, en medio de mi trabajo, recordé esa palabra y una frase muy corta que está dentro del tiempo devocional que yo leí hoy, que es el que estamos leyendo la mayoría de nosotros. Entonces, es necesario que entendamos que sí es un momento alegre, divertido, es como comer comida todos los días y comida saludable, y es como que sea el propio maná del cielo. Jesús es el pan de vida. Ahora, ¿qué necesitamos? Es importante que sepamos qué necesitamos. Escoger un lugar y tiempo propicio para hacer el tiempo devocional. Este tiempo es una recomendación que yo siempre doy personal, hacerlo en la mañana, antes de las ocupaciones, porque si no nuestra mente se atiborra de muchas cosas. ¿A quién le pasa que cuando tú prendes el celular, tú no has tenido tu tiempo devocional ni tu tiempo de oración, pero prendiste el celular, te fuiste a la cocina, se despertó tu esposa, se despertaron los niños en la casa, lo perdimos, ya. Tu mente voló, se fue, ya la rutina, el colegio, se perdió todo. Y lo intentas hacer, porque sí sé que lo intentamos hacer en medio del ajetreo, pero es muy difícil. Es muy difícil. Y terminamos frustrados. Ahora, si tú y yo nos disponemos a tomar decisiones que empiezan el día anterior, por ejemplo, acostarme más temprano, por ejemplo, poner el despertador un poco más temprano para levantarme antes que otros se levanten, por ejemplo, no prender el celular tan temprano, sino esperar a que yo tenga mi tiempo personal con Dios y después prender el celular, porque sé que al momento de prender mi celular, mi mente se va a enfocar en otras cosas, en las tareas, en los pendientes.
Entonces, es importante escoger un tiempo propicio para hacer el tiempo. Y yo recomiendo siempre que este tiempo sea en la mañana antes de las ocupaciones. Sin embargo, aclaro, no tiene que ser obligatoriamente en las mañanas. ¿Ok? Yo voy a aclararlo ahorita más adelante con un texto donde voy a citar lo que hacía Jesús y está registrado en los evangelios. No tiene que ser obligado, que si no es en la mañana no hay unción, que si no es en la mañana Dios no está... No, no, para nada. Tú escoges el tiempo que tú creas que puedas hacerlo. Eso sí, cuando escoges el tiempo debes seguir estas recomendaciones. Es decir, se recomienda usar la Biblia en papel, una Biblia digital es opcional o solamente para consultar versiones, y un cuaderno, libreta y notas de iPad, resaltador o lápiz o bolígrafo. Ahora, con lo de la Biblia de papel, miren, yo uso el celular para mandar mensajes de texto a veces, para mandar cosas o para yo revisar otras versiones, pero evito que mi tiempo devocional principal de la mañana sea en el teléfono. ¿Por qué? Porque muchas de las apps necesitan conexión y al necesitar conexión yo tengo que tener mi celular activo. Y al tener mi celular activo seguramente va a bajar una ventanilla de WhatsApp con un mensaje. Y el mensaje nos puede sacar del tiempo con Dios. Y es necesario que nosotros tengamos cierta privacidad con el Señor. Inclusive el celular es muy entrometido y si te llega un mensaje y lo abres, ya tu relación en ese momento se distrajo, se dispersó. No es que se rompió, pero se distrajo, se dispersó tu relación. Entonces tu prioridad empieza a ser otra. Por eso recomiendo que sea una Biblia de papel, una Biblia impresa y que no hayan interrupciones. Ahora, cuando escogemos el lugar también es bueno cuando escogemos el tiempo, que yo recomiendo que sea en la mañana, también escogemos las mejores condiciones, un lugar donde podamos estar tú y yo de manera privada, donde no haya casi ruido, aunque a veces yo pasé por la experiencia hace poco de que a veces eso no es tan sencillo. A veces tenemos que aprender inclusive a ajustarnos a ciertos contextos. Tenemos que aprender a ajustarnos de que si hay ruido, yo sí puedo tener mi tiempo con el Señor y puedo orar y puedo meditar en la Escritura. ¿Ok? No es que si no hay silencio, no voy a hacerlo. No, no. Tengo que entender que si hay condiciones perfectas, chévere, lo voy a hacer en silencio y tranquilidad. Pero a veces, si no las hay, pues yo me dispongo igualmente a enfocarme en lo que Dios quiere decirme y en tener un tiempo importante de relación con Él. Y la libreta, vamos a ver ahorita más adelante, ¿para qué lo vamos a usar? La libreta es importante porque ahí vamos a ir registrando lo que Dios nos va a decir. Y a veces cuando hablamos de libreta las personas se imaginan que es un dictado de todo lo que tienen que anotar. Por eso es que yo, claro, no es un estudio bíblico. Hay momentos en que yo hago mi tiempo devocional y son pocas líneas lo que yo escribo. Escribo cosas principales. No, a veces cuando el tiempo devocional, el fragmento de la Biblia está muy interesante, sí reconozco que hay días que me inspiro y anoto cosas porque veo muchas cosas que brincan a mis ojos a pesar de haberlos leído muchas veces ya. Dios sigue hablándome de formas diferentes por el mismo pasaje y eso es maravilloso. Por eso es que hacer el tiempo devocional corto, preciso y quedarme allí enfocándome en ese principio es maravilloso. Entonces, ahora fíjense lo que les decía hace un momento. Miren el ejemplo, y no es Rafael, sino el ejemplo de nuestro Señor, de nuestro Maestro, Marcos 1.35 y Lucas 1.35. Dicen, levantándose muy de mañana, refiriéndose a Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¡Wow! Entonces, encontramos en la cita anterior tres elementos clave: pacto, compromiso, levantándose. O sea, tú y yo necesitamos tomar la decisión de levantarnos. Por eso es que yo personalmente siempre veo la mañana como mi mejor opción porque sé que mi mente está descansada. Lo primero que voy a hacer es conectarme con el Señor, es decir, tener comunión. La conexión siempre está, por favor, no quiero confundirlo. La conexión siempre está, pero voy a apartar un tiempo para enfocarme en Él, en la oración y en la meditación de la Biblia. Y priorizo que si lo hago de primero, mi vida y mis decisiones van a estar mejor orientadas durante el día. Esa es mi convicción y lo he comprobado. Cuando no lo hago así, he notado ciertos bemoles, no pecado, no cosas drásticas, pero uno se conoce, uno sabe, oye, ¿sabes qué? Yo creo que esta mañana al hablar de este tema o al abrir este WhatsApp fuera de tiempo, abrir este email o abrir la red social, me puse a ver una noticia, me puse a ver el post de algo y mi mente
se desfasó, mi mente se dispersó y no tengo, realmente me perdí la bendición. A veces ocurre. Pero lo cierto es que aquí dice que hay un pacto, un compromiso. Él levantándose, Jesús siendo el Hijo de Dios y siendo Dios, levantándose, levantándose. Un compromiso con Él mismo, porque ni siquiera es que Dios está mirándote hacia abajo, así, a ver si te vas a levantar hoy temprano. No. Por eso es que le dije al principio, no quiero que miremos esto desde el punto de vista legalista, que hay que hacerlo así, porque si no Dios se enoja. No, eso no es así. Pero es bueno para nosotros. Es bueno para nosotros. Si Jesús necesitó apartarse a solas de madrugada, ¿y por qué de madrugada? Probablemente es porque después los otros se levantaban y empezaban las ocupaciones. Era de madrugada y muy temprano para estar más en silencio y para tener un tiempo más tranquilo. Ahora, tiempo, muy de mañana. Disponía un tiempo diario y lugar, un lugar desierto, tranquilo, silencioso y sin distracciones. ¿Ok? Ahora, el orden sugerido, como les dije, no es algo que tiene que ser así porque sí, pero puede tener primero la alabanza, adoración en oración, ¿verdad? Oración, oración, luego la lectura del pasaje varias veces, y aquí empieza lo clave del tiempo devocional, lectura del pasaje varias veces y consultar otras versiones. Yo recomiendo leer, leer la versión que tienes en papel. Si quieres compararlo con otra versión, puedes hacerlo, o leer tres versiones. Yo recomiendo por lo menos leer 3 veces el pasaje, quienes quieran leerlo 3 veces. Yo lo leo a veces 3 veces, yo lo veo a veces 2 veces. Yo la primera vez lo leo corrido, de una vez, sin detenerme. La segunda vez lo leo así como viendo bien con detenimiento alguna cosa, o subrayando, ¿ok? O marcando. Eso es muy bueno también. Y la tercera vez la leo ya como ya profundizando en cada punto y hasta tomando nota de una vez. ¿Quién es Dios? ¿Qué me enseña? ¿Cuál va a ser mi aplicación? Que lo vamos a ver en principio. Entonces, el orden sugerido es alabanza, adoración y oración. Luego la lectura del pasaje, que sugiero que sean 3 veces. Recuerden, a veces son 5 versículos. A veces hay días que son solo 3 versículos o 4 versículos. Hay momentos en que son 15, que son 20, varía. Pero lo importante es que tú te propongas hacerlo, de repente leerlo la primera vez, luego leerlo por segunda vez y tienes la opción de leerlo por tercera vez. Eso va a reforzar mucho y vas a ver quizá detalles que no viste en la primera lectura. Meditación del pasaje, quizá esto se logre en la tercera lectura, y luego escribir lo que Dios te ha hablado. Entonces, yo quiero basarme en un texto muy conocido seguramente por ustedes, que es Josué 1:8. Y le dijo el Señor a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Recuerdan ese texto, verdad? Josué 1:8. Fíjense, aquí en este texto del Antiguo Testamento describe perfectamente lo que se busca y lo que Jesús desea de nosotros en cuanto a nuestra vida devocional y con lo que Jesús nos modeló. Fíjense, nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley. O sea, que siempre debemos tenerla en nuestra boca. La memorización de la escritura es muy importante. Pero más allá de la memorización de la escritura, de repente tú no te la puedes memorizar toda, no te, te cuesta memorizarte, pero sí puedes leer en voz alta. Es otra práctica, y me faltó decirlo en lo de las 3 lecturas. Una de esas 3 lecturas, perdón, puede ser que la tercera o la segunda sea en voz alta. Puede ser, yo lo hago no todos los días, pero puede ser que la tercera lectura pueda ser en inglés. Yo lo hago, yo me ayudo con YouVersion y pongo el audio para escuchar el inglés del texto. Y aprovecho de conocer el inglés bíblico y también practicar el inglés, o aprender inglés, mejor dicho, en mi caso, aprender el inglés. Eso es otra manera también divertida de hacer el tiempo con Dios. La YouVersion, que es una app que se descarga en el celular o en el iPad o en la tablet, tiene la opción de poner el audio y escucharlo. Y tú seleccionas de qué versículo hasta qué versículo lo quieres. Tú seleccionas la velocidad, si quieres que la lea rápido o lo lea lento, pero hay muchas formas. Pero lo cierto es que nunca, fíjate el consejo que Dios le dio a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por favor, alguien que busque el texto de 1 Josué 8, voy a tener por allí que me lea de repente el 9 y el 10,
alguien que me haga ese favor mientras yo voy a seguir diciendo algunas cosas por acá y me levantan la mano para ver quién quiere hacerlo o simplemente cuando yo le indique, lee por favor el versículo 9 y el versículo 10 cuando yo le indique, ¿ok? Pero fíjense, hablamos la primera parte de Josué, aquí nos da un principio para vida devocional. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿ok? Lo que decimos, nuestra boca, nuestra meditación, lo que confesamos con nuestra boca, ¿ok? Lo que meditamos, lo que recitamos, la palabra de Dios en nuestra boca. Sino que de día y de noche meditarás en él. Es decir, yo recuerdo durante el día lo que Dios me habló. ¿Por qué? Porque lo anoté y porque me enfoqué en un texto corto. Así es muy fácil recordar lo que Dios nos habla. Pero si nos desesperamos, y yo he leído la Biblia muchas veces completa, y he hecho planes de leer la Biblia en un año completa, nunca he cumplido el año, siempre me toman unos meses extra, pero los cumplo. He leído la Biblia en 4 días continuos, una lectura rápida de la Biblia en 4 días en el seminario. He pasado por esa experiencia y fue maravillosa. He leído el Nuevo Testamento también en una jornada de un día, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Nuevo Testamento completo lo hemos leído un grupo de personas con un panel de lectura. Y es maravillosa la experiencia, es una bendición. Pero cuando tú y yo nos detenemos a diario a ver un texto específico, vamos a meditar y vamos a recordar lo que hemos leído. ¿Qué me pasaba a mí muchas veces? Le pasa a muchas personas con la predicación del pastor los domingos. ¿Qué predicó el pastor el domingo pasado? Sí, oye, estuvo buenísima la prédica, pero, oye, ¿qué dijo? Dijo algo de, oye, no sé, chico, pero estuvo buenísima. Yo aplaudí, dije amén como 4 veces ahí, pero no me acuerdo. Pasa mucho, a todos nos pasa, ¿ok? Ahora, también pasa con nuestra lectura. A ti te preguntan, hoy yo te pregunto, ¿qué ¿qué recuerdas de tu lectura hoy? Si leíste la Biblia hoy, ¿tú recuerdas algo importante? A veces ocurre que no. Pero si nos habituamos a escribir, a anotar y a detenernos solamente en un pasaje viendo solo unos detalles, de seguro nuestra capacidad de retentiva va a cambiar y vamos a poder meditar sin tener que buscar la Biblia y lo que subrayamos, sin necesidad de tener que buscar el cuaderno y lo que anotamos, sino que ya va a estar en nosotros. Y voy a estar meditando, oye Dios, gracias. De repente no es que me sé el texto de memoria, pero sí recuerdo la idea de lo que Dios me ministró en mi corazón. Porque es un encuentro con Jesús. No es una fórmula, no es una tarea difícil, no es que si no haces el tiempo devocional, no, es un encuentro con Jesús. Simplemente el tiempo devocional es un pretexto para empujarnos y motivarnos, impulsarnos, a tener ese tiempo personal con Jesús, pero es un encuentro con Él. Entonces, seguimos el principio de Josué 1.8. Meditar en Él. ¿Para luego qué? Para luego guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Aplicación personal, practicable y posible. Ahí estás. Que no sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No sea parte de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y pongas por obra todo lo que en él está escrito. Fíjense. Memorización, confesión, la palabra en nuestra boca, lectura voz alta, meditación día y noche y práctica, obediencia a lo que Dios me dice. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue diciendo el texto? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Amén. Qué bendición esa. Pero para que todo salga bien, realmente nosotros tenemos que anclarnos en la verdad, amados. Nosotros tenemos que persistir en meditar en la Escritura, en persistir en renovar nuestra mente con la Escritura, meditar en ella, guardar y poner por obra, ver la Escritura de manera práctica y sencilla en nuestra vida. Y así dice, hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Pero ¿qué dice el versículo 9? Mi hermana Teresa, ¿usted lo tiene? Sí. Adelante. Mirad que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Así es, amén. Ahora, tú dirás, oye, pero es que a veces es difícil. A veces, oye, no me provoca. A veces, bueno, pero fíjate que le dijo Josué en el 9 Dios, perdón, a Josué en el 9. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Así que ánimo hoy, ánimo. Vamos a renovar nuestras fuerzas en Él. Vamos a comenzar cada día priorizando qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida.
vamos a vivir esa vida, dice, porque entonces, y qué lindo que dice, harás prosperar tu camino. Es decir, Dios no dice, yo haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No, Dios no le dice eso a Josué. A mí siempre me ha llamado la atención de este texto, que Dios le dice, harás tú prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque no se aparta de tu boca el libro de la ley, porque meditas en él de día y noche y porque lo pones en práctica, lo pones por obra. ¿Ok? Para guardar y poner por obra todo lo que está escrito. ¿Y qué dice el 11? Perdón, el 10, hermana Teresa. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, Ajá, el 12, el 11, perdón. el 11, Sí. pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Amén. Josué no escatimó nada. Es decir, Josué agarró esa palabra recibida de parte de Dios y él empezó a decir, bueno, digan, llamó a los jefes, vengan, anuncien que ya, que preparen el campamento, preparen comida porque vamos a cruzar el Jordán. ¡Wow! O sea, José tuvo fe inmediata, tuvo obediencia y creyó lo que Dios le había dicho en el capítulo, en el versículo 8, 9 y 10. Es decir, él tomó acción. Tú y yo podemos tomar acción hoy de una vez. Fíjense lo que dice el Salmo 63, 1 y 2. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Qué escritura tan bella. Pero es cierto en nosotros, esto es verdad. Yo decía el miércoles en la reunión del grupo de oración, si yo conozco al Señor, si yo tengo una relación profunda con Él, si yo conozco quién es Él realmente, si tengo totalmente claro y entiendo que Él salvó mi vida, me rescató de las tinieblas y me llamó a su luz admirable, si soy lleno de su Espíritu Santo y estoy consciente que su Espíritu Santo mora en mi vida, si he sido nacido de nuevo realmente, si he sido convertido al Señor, a mí nadie me tiene que decir que yo debo leer la Biblia. A mí nadie me tiene que decir que yo tengo que orar. A mí nadie me tiene que decir que yo debo vivir en santidad. Es decir, sí es verdad, hay gente y líderes y pastores que lo decimos y yo lo voy a decir y voy a seguirlo diciendo el resto de mi vida. Animar, enseñar, impulsar, equipar a la iglesia. Por supuesto que lo voy a seguir diciendo. Pero lo que quiero destacar es que, amados, eso debe ser una consecuencia de que tú y yo conocemos al Señor íntimamente y por ende vamos a meditar en la palabra, por ende vamos a buscarlo, por ende vamos a tener interés y expectativa de lo que Él quiere hablarnos diariamente a nosotros. Debe ser una consecuencia de conocer a Cristo, no una tarea difícil, no una cosa legalista, no, una consecuencia de que conocemos al Señor y que podamos decir como el salmista, oh Señor, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Qué bonito también agarrar estos textos de los salmos, otras escrituras con las que tú te identifiques y puedas orar en voz alta. Hay muchas cosas que tú y yo podemos orar. De repente tú dices, oye, es que a mí me cuesta orar porque me distraigo mucho. Paso muy poco tiempo orando porque mi mente empieza a pensar y lo que hago es pedir, pedir y no sé cómo orar. Bueno, una de las maneras de aprender a orar también es agarrar tu Biblia y recitarla en voz alta. Oras la palabra de Dios porque al orar la palabra de Dios estás orando la voluntad de Dios y es maravilloso. Así que te invito a que tú busques un salmo con el cual te identifiques y puedas empezar a orarlo en voz alta. No agarres textos tan largos, sino promesas de Dios con las cuales tú te identificas y empiezas a orar conforme a esas promesas. Ahora, vemos lo que es la meditación. Fíjate, el objetivo de la meditación es conocer más a Dios por medio de su palabra, pero hay un dato curioso con la palabra meditación, que la palabra meditación tiene su origen del latín y lo que la palabra en latín que se relaciona con meditación tiene que ver con medicina. Es decir, que de alguna forma la meditación es como medicina para nosotros, pero hay un ejemplo que leí que me causó muy buena impresión, que dice, tú simplemente con tener la medicina allí en la mesa no te vas a curar. Tú tienes que abrir el frasco, ¿verdad? Sacar la píldora y tomártela.
Bueno, así es la meditación. Muchas veces sabemos que es la meditación y sabemos que tenemos que hacerlo, pero está allí. No hacemos nada. Pero debemos ser intencionales, debemos llevar la medicina a nuestro cuerpo para que la acción, el efecto cobre vida en nosotros y podamos ser sanados. Así es la meditación. Necesitamos meditar, necesitamos permanecer en esa meditación diaria con el Señor. Ahora, vamos a ver lo que debemos escribir. Fíjense, ¿qué es? Escriba el mensaje recibido. ¿Qué es lo que Dios le ha hablado hoy? Eso es lo primero que nosotros vamos a escribir en nuestra libreta. ¿Qué es lo que Dios me ha hablado hoy? Vamos a ir ahorita a la práctica, a meternos quizá en el núcleo de este seminario. Ahora, ¿cómo eso que he explicado yo, cómo se hace? Bueno, es muy sencillo. Parece mucha información, parece muy complicado, pero es muy sencillo. Por favor, presta mucha atención. Después de lo leído, escriba qué es lo que Dios te ha hablado. Una frase, Dios me habló de obedecer, Dios me habló de adoración, eso es opcional, no tienes que anotarlo, ¿ok? Pero puedes hacerlo. Dios me habló sobre el temor, me habló sobre qué Dios me ministró a mí de manera personal por medio de su palabra. Ahora, la primera pregunta que sí sugiero que se responda es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Atributos, promesas, mandatos de Dios para mi vida. ¿Qué dice acerca de Dios Padre, Jesús, el Espíritu Santo? Eso es lo que voy a responder. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Primera pregunta. En mi libreta yo siempre tengo. ¿Quién es Dios? ¿Qué me enseña? Jaislene, por favor, puedes traerme mi libreta que está en el lugar donde hago el devocional, que la necesito aquí. ¿Quién es Dios? ¿Qué me enseña y cuál va a ser mi aplicación? Pero vamos a detenernos aquí en quién es Dios. Muchas veces las personas, todos, porque yo también pasé por eso, oye, aquí no veo a Dios. No veo quién es Dios en el texto, pero ¿sabes qué? A veces quién es Dios está implícito, no está explícito. Que voy a explicar la diferencia. Explícito es cuando de repente un texto dice, no, Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Dios? Padre. Anoto ahí, Padre. Que muchas veces, si está explícito, muchas veces está ahí, aparece un atributo o Dios se identifica como Padre, como el Hijo Jesús o el Espíritu Santo. Ahora, gracias, qué maravilla. Esto era un examen para ver si estabas atenta a la clase. Muchas gracias. Miren, aquí yo tengo mi tiempo devocional de hoy. Por aquí. Y todos los días, ¿ok? Yo no puedo pedir algo que no tengo. No puedo dar algo, mejor dicho, que no tengo. Yo valoro mucho esto porque esto me ha ayudado muchísimo a crecer personalmente. Me ha ayudado muchísimo a la memorización de la enseñanza, de la palabra, perdón. Me ha ayudado muchísimo también para enseñar la palabra de Dios de manera oportuna, de manera precisa y clara. Este hábito del tiempo con Dios, yo lo escribo todos los días. Entonces, a veces voy a lo de quién es Dios. A veces está explícito, o sea, aparece como Padre, como Rey, como Señor, como Proveedor, como Sanador, pero a veces está implícito. Por ejemplo, como sanador. No dice que Dios es sanador textualmente, pero si ocurrió un milagro en el texto que estoy viendo, puedo identificar que Dios es. ¿Quién es Dios? Sanador, milagroso, liberador. Porque hemos visto de repente en los evangelios cuando Jesús expulsa un demonio, echa un demonio fuera. ¿Quién es Dios? Quien liberta. O sea, a veces el quién es Dios se nos complica porque creemos que debe estar explícito, pero muchas veces el quién es Dios está implícito y eso es un buen ejercicio para que profundicemos más, para que digamos, caray, ¿quién es Dios aquí? ¿Cómo veo a Dios? ¿Cómo estoy percibiendo a Dios? Y está porque Dios en tres formas es uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Fue quien inspiró la Escritura por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien mora en nosotros. Entonces hay esa combinación, esa sinergia profunda y especial en nosotros. Y yo puedo decir, ¿quién es Dios? Entonces es una tarea bellísima la que tenemos que hacer para identificar los atributos y quién es Dios. Ok, ahora, también identificar lo que dije, quién es Dios, cómo lo vemos, si el Padre está obrando acá, y es lo que menciona el Padre, si es el Espíritu Santo, si es Jesús, el Hijo. Identificar esos atributos, quién está ahí en acción
de esa profunda Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo en el texto. Ahora, segunda pregunta y clave. ¿Qué me enseña? Frase, versículo clave de esa instrucción específica que Dios te está mostrando por medio del pasaje. Descubrir en ella la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué me está enseñando? Ahí yo me extiendo un poquito más. A veces hay días, como les dije, este es el de ayer, cortico, ¿ves? Y yo escribo grande y muy corrido. Pero hay momentos en que un tiempo devocional me toma 2 días, me toma solo una hoja. Y no escribo mucho, es cortico. Te quiero mostrar esto, ¿por qué? Porque no quiero que te imagines que tienes que anotar muchas cosas. Entonces la gente dice, no, ¿para qué libreta, bolígrafo? Al tiempo que me demoro leyendo, más después que tengo que anotar, no, yo no puedo, yo no tengo tiempo para eso. Déjame decirte que es una buena práctica y yo la recomiendo mucho. Ahora, en que van dos preguntas, perdón. ¿Quién es Dios, perdón? ¿Qué me enseña? Y recuerden, lo que me enseña es el núcleo, la frase, el mandato que obedecer, qué es lo que Dios me está mostrando por medio de este pasaje, qué milagro, qué palabra rema me está diciendo Dios. Y hablando de palabra rema, yo quiero decirles algo. Yo recomiendo también que con la lectura del tiempo devocional, yo por lo menos estoy leyendo Segunda de Crónicas y vengo leyendo toda la Biblia de manera cronológica y trato de leer 1 o 2 capítulos aparte de mi tiempo devocional. No quiero que tú te afanes por esto, no pasa nada si solo lees tu tiempo devocional, los versículos cortos y ya no lees más nada. Pero lo cierto es que yo leo toda la Biblia varias veces y muchas veces hay que leerla porque necesitamos comprender el logos. El logos es toda la Biblia. El logos es como un bosque, todo el bosque. Necesito ver el logos, el bosque, pero el tiempo devocional es el rema, es decir, es un árbol. De todo ese bosque que yo conozco de una manera panorámica, yo puedo detenerme diariamente a ver en ese bosque un árbol solamente. Voy a detallar el árbol, las ramas, las raíces, el tronco, el color de sus hojas. Eso es el tiempo devocional. Entender que hay un logo completo, todo el panorama bíblico, Antiguo, Nuevo Testamento, todo lo que pasó desde el Génesis hasta Apocalipsis, los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos, ¿verdad? Todos los libros, las cartas, el Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas pastorales, las cartas paulinas, las cartas personales, todo el Apocalipsis, todas las cosas, pero yo puedo detenerme también cada día en el rema, en ver un árbol uno por uno cada día, de ver el detalle de lo que Dios me quiere decir. Por eso en que me enseña, yo recomiendo que tú te detengas y anotes frases. A veces no es copiar lo que dice la Biblia, es lo que tú estás recibiendo de parte de Dios. Ahora, ¿cuál va a ser mi aplicación? Y recuerda, son 3 preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Qué me enseña? ¿Y cuál va a ser mi aplicación? Y esto es lo más corto porque simplemente vas a anotar lo que vas a aplicar. ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? ¿Cuál es mi aplicación 3P? Como yo la llamo 3P. ¿Cómo lo pondré en práctica? Obedecer la voz del Señor, identificar el mensaje que recibí del Señor, que sea interno o externo, de repente es algo personal, no lo voy a llevar a cabo con otra persona o en la ejecución externa, pero es algo que tengo que decidir en mi corazón, cambiar pensamientos, vaciarme, humillarme ante el Señor. De repente es una aplicación interna mía, ¿ok? Pero también puede haber días que necesite aplicarla de manera externa y práctica. Hagámoslo de forma personal, practicable y posible, y eso es lo que voy a explicar ahorita a continuación. Personal, lo haré yo, no otra persona. No, esto está bien bueno para que mi esposa lo haga. Este texto es para ella, porque a ella le falta esta... No, olvídese de eso. Personal, lo haré yo, no otra persona. Practicable, real y tangible, buscando el momento para hacerlo de forma práctica y posible, aplicación, que esté a su alcance y dependa directamente de usted y no de otra persona. Es necesario que aprendamos que la aplicación debe tener estas características: personal, practicable y posible. Bueno, yo quiero, si yo tengo carga por el hambre en África y yo quiero, ay, ¿cómo vas a aplicar eso? No es posible ahorita para ti, es mentira. Entonces no busques una aplicación que escape de tus posibilidades, debe ser personal, practicable y posible, algo que esté a tu alcance, que dependa directamente de usted. ¿Ok? Ahora, la aplicación es un compromiso de vivir en obediencia a la voz, es decir, a la voluntad de Dios. Ahora, ciertamente, yo lo he comprobado, lectura y meditación débiles
igual a aplicación débil. Si tú y yo tenemos una lectura y la meditación es floja, no es consistente, es débil, probablemente la aplicación también va a ser débil. Es importante que recordemos esto. Luego, oración intercesora para que el Señor me ayude a completar mi aplicación, pedir sabiduría y el valor para poner en práctica la palabra recibida. Entreguemos nuestra vida al Señor cada día después de hacer esto, de responder las preguntas, de anotar en una libreta. Luego, compartir con otros lo aprendido es algo buenísimo. El que comparte glorifica a Dios con su testimonio y edifica al cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Con quién puedes compartir? Por supuesto que puedes compartir con tu cónyuge, tus hijos, tu familia, el ministerio, discipulado en la iglesia, grupos de oración, en el trabajo, evangelismo, el mundo completo. Puedes compartir tu tiempo con Dios. Es una herramienta maravillosa porque tú tienes, como tienes relación con el Señor diariamente, tú siempre vas a tener que hablar y que vas a tener siempre un texto que puedes ministrar a otra persona, inclusive si esta no es cristiana. Por ejemplo, Yaislin y yo lo estamos haciendo ahora mucho más. Antes lo hacíamos solo los sábados. Pero ahora tenemos la oportunidad de compartir casi la mayoría de los días en nuestro tiempo devocional. Y es maravilloso porque lo compartimos, porque ella ve cosas que yo no vi. Y es maravilloso porque es algo tan personal y no nos corregimos, no, que eso no es así, no, que esa interpretación no es así, no, que no, para nada, ya lo voy a decir ahora. No, cuando compartimos nuestro tiempo devocional con otra persona, no vamos a corregir a nadie. Cada quien percibió y recibió lo del Señor lo que recibió, al menos que yo esté dando una clase o esté en un grupo de discipulado y haya algo que sea una herejía o algo que está totalmente sacado de contexto, ahí yo de repente voy a llamar a esa persona aparte y le voy a decir, oye, mira, ten cuidado porque esto le puedo explicar, pero nunca ha pasado. Realmente esto nunca pasa cuando realmente hay un deseo ferviente de buscar al Señor y de que el Señor nos hable. Pero podemos compartirlo con otros, claro que sí. Ahora, ¿cómo compartir? Comparta tal cual como es, no agregue nada, no invente nada. El tiempo de compartir no es un tiempo ni para comparaciones, ni para echarnos, ni para vanagloria, ni sentir complejo de inferioridad. Si yo no tengo nada que compartir, no pasa nada, ¿ok? No hay nada de Dios, no hay nada malo en eso. Dios no se enoja con nosotros si yo no tengo nada que compartir. A veces lo hacemos en nuestro tiempo de grupos de oración. A ver, hablamos del tiempo devocional, quién lo leyó, qué le llamó la atención, y si no pues, tienes nada que compartir, no pasa nada tampoco, ¿ok? Nunca digas al otro lo has hecho muy bien o lo has hecho mal, como les dije hace un momento. Siempre veamos lo positivo de la otra persona cuando te comparte lo que recibió de parte del Señor. Y cuando miren, hagan el ejercicio y se van a quedar asombrados cómo Dios habla con el mismo texto de diferentes formas a diferentes personas. Por eso es que es un tiempo de encuentro con Jesús tan personal. Y dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe y nos muestre lo que Él desea enseñarnos en ese texto. También vea el cambio positivo en la otra persona para animar a otros. ¿Ok? No trate de enseñar a otros ni interpretar la Biblia. Simplemente comparta lo que ha vivido delante de Dios. Comparta su experiencia y su testimonio y no el de otros. Debes compartir con honestidad desde tu corazón y con sinceridad. Beneficio de compartir. Evita la exagerada interpretación subjetiva. Pueden interceder en oración, ¿verdad? Por esa palabra, por la aplicación de esa palabra. Compartes la visión del ministerio y de la iglesia por medio de nuestro tiempo devocional. Si lo compartimos unos con otros, se fortalecen mutuamente las relaciones, se le da continuidad a nuestro tiempo diario, es decir, nos rendimos cuentas. Hay rendición de cuentas. Oye, mira, fulano, ¿qué viste tú? Oye, estás haciendo tu tiempo devocional. Qué bueno. ¿Leíste hoy? Bueno, oye, estuvo genial el tiempo de hoy. Es decir, la idea es crear comunidad vinculada con lo que leemos. Eso es una manera maravillosa de rendirnos cuenta unos a otros y también de animarnos a perseverar en la palabra unos a otros. Es maravilloso. Ahora, resultados y más beneficios: será lleno del conocimiento de Dios a través de su palabra. Su espíritu se renovará cada día por la transformación de su palabra. Seremos fortalecidos, conseguiremos nuevas fuerzas en medio de los problemas y nuestros ojos se abrirán, según Lucas 24, 16 y 31. Si no me equivoco, ese es cuando el camino a Emaús. Algunas cosas que pueden perjudicarnos al hacer el tiempo con Dios: una actitud de no depender del Espíritu Santo, eso nos puede perjudicar. Orden de prioridades, centrado en nosotros mismos y en nuestras ocupaciones. Tener un mal concepto del tiempo devocional. Recuerden, y lo voy a seguir enfatizando, el tiempo devocional es un encuentro con Jesús.
más allá de una estrategia, más allá de una herramienta, es un tiempo de encuentro con Jesús. Ahora, otras cosas que nos pueden perjudicar, si buscamos solo el conocimiento siendo su aplicación muy baja, eso nos puede perjudicar. Si hacemos el tiempo devocional como si fuera un estudio bíblico, eso también nos puede perjudicar, porque lo vamos a ver muy complicado y nos vamos a desmotivar. Si caemos en una simple rutina sin deleite, nos desanimamos y tendemos a la monotonía y religiosidad. Eso también nos va a perjudicar. Por eso es que yo les decía, cuidado con verlo de manera legalista. Hay que verlo, yo renuevo. Yo a veces, por ejemplo, varío mis rutinas. A veces dedico un tiempo prolongado de oración antes de leer la Biblia y después que leo la Biblia. O a veces paso tiempo meditando en la escritura, tomándome mi café de la mañana y luego me aparto para orar. A veces, no siempre pasa así. A veces lo varío. ¿Por qué? Porque yo quiero que no se vuelva algo ni religioso, ni rutinario, ni monótono. Yo quiero que haya, de acuerdo a lo que yo siento cuando me levanto, oye Señor, yo voy a ir directamente, no a tomarme el café, yo voy a ir directo a la oración. Y luego voy a ir a la palabra y voy a hacer el resto de las cosas y voy a tomarme mi cafecito, que es válido, es una bendición tomarte tu café haciendo tu tiempo devocional. Lo recomiendo 100%. Pero a veces también, pues, puedo ir tranquilamente a tomarme mi café, a meditar, hago una breve oración, alabo al Señor, adoro al Señor y le digo, Señor, háblame por medio de tu palabra, Señor, guíanos a toda verdad, en el nombre de Jesús, amén. Lo leo, lo comparto con mi esposa, papá, y luego subo y me aparto. Es decir, lo varío, ¿ok? Y tú lo puedes hacer. La idea no es hacer algo religioso, no es hacer algo monótono, ¿ok? Ni algo legalista. Claves para el éxito del tiempo devocional: compromiso con Dios y con uno mismo, decisión voluntaria de querer vivir como hijos de Dios, tiempo de encuentro diario, ore para elegir un momento donde esté libre de interrupciones para relacionarse con el Señor. Es necesario que tú y yo tomemos la decisión. Miren, yo les voy a decir algo. Es verdad que no pasa nada si yo hoy no leo la Biblia y no oro. Si mañana a mí se me complica el día y no oro, no leo la Biblia, wow, no pasa nada. ¿Ok? La salvación no la vas a perder. ¿Ok? No pasa nada. Ahora, no pasa nada, realmente no pasa nada, cuando tú y yo tenemos el hábito como base. Es decir, si tú y yo tenemos ese hábito de leer la escritura todos los días o de escucharla como sea mejor para ti, tener un encuentro con la Biblia, con el Señor, un encuentro con el Señor diario, como de la manera que tú lo emplees, ¿ok? Tú tienes ese hábito fuerte ya formado. Si se te pasa un día o dos, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el hábito ya está formado y va a ser muy difícil para ti dejarlo de hacer. Vas a volver, vas a retomarlo sin mucho esfuerzo. Pero cuando no esté el hábito, mi hermana Ada al principio en la introducción habló de hábitos. Cuando no está el hábito formado y pasa un día y no lo hago, pasan 2 días y no lo hago, pasan 3 días y no lo hago, es muy difícil retomarlo. Eso es cuando tú y yo dejamos de hacer ejercicio físico y intentamos retomar. Es cuando tú y yo dejamos de hacer la dieta o de alimentarnos saludablemente y decimos, no, tengo que comenzar este lunes. Wow, se hace muy difícil. Pero si tenemos hábitos de ejercicios saludables, si tenemos buenos hábitos alimenticios, obviamente retomarlos en cualquier momento va a ser fácil porque ya está el hábito puesto. Lo mismo pasa espiritualmente. Si tú y yo tenemos hábitos espirituales fuertes, porque pase un día, 2 o 3, bueno, mira, no pasó nada, pero lo voy a retomar fácil y va a ser sencillo porque está el hábito fuerte, está una buena base. Pero si no hay buena base, corremos el peligro de ser cíclicos. Hay días y semanas que estoy encendido y que leo la Biblia y me quiero comer al mundo, y otros días no, pero es que no, es que es muy difícil, es que no entiendo, es que hay muchas ocupaciones, estoy muy cansado y Dios me comprende, Dios me ama y me ama como soy y Dios entiende que yo trabajé hoy mucho y yo... Y es verdad, Dios comprende, Dios nos ama, por supuesto, Dios sabe lo mucho que trabajamos y que a veces estamos muy cansados, pero nosotros también podemos esforzarnos un poco y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy cansado, tengo poco tiempo, pero voy a tomar el tiempo para meditar brevemente en lo que tú quieres hablarme hoy. Quiero tener contacto contigo, quiero escuchar la Biblia auditivamente, decir, por medio de la aplicación, quiero alabarte, quiero poner una canción para adorarte, para Señor, deleitarme en tu presencia, para tener tiempos especial contigo.
hay que ser intencional. Es como el versículo de Hebreo. Y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque dejaron de congregarse aquellos que algunos tienen por costumbre, porque ya se les volvió una costumbre, no tienen el hábito de congregarse. Pasa lo mismo con la congregación, uno debe congregarse todos los domingos y tener el hábito de congregarnos todos los domingos. Eso es un hábito que debe estar muy cimentado en nosotros. Ahora, pasa un domingo que no te congregas, si tú tienes el hábito de congregarte todos los domingos, no pasa nada. Porque el otro domingo vas a ir. ¿Sí me explico? Porque tienes el hábito. Pero el que tiene por costumbre no congregarse, sí le pasa, no va un domingo, no va 2 domingos, 3 domingos, 4 y un año no lo vimos en la iglesia, no se congregó más, está escuchando prédicas por YouTube y dice, yo vivo a mi manera, yo puedo buscar al Señor de manera personal, no necesito de la iglesia y eso también es peligroso. Entonces, lo que quiero decir con esto, lo que quise ilustrar con esto es acerca de los hábitos. Hábitos fuertes, no pasa nada si pasa un día, 2 o 3 sin que lo pueda hacer. Porque si tengo el hábito voy a volver. Pero si no está el hábito fuerte, sí va a haber, es un Everett, va a ser una odisea poder retomar porque nos va a ser muy forzoso o vamos a ser cíclicos en nuestra vida espiritual. Ahora, claves para el éxito también, lugar de encuentro diario, a escoger un lugar silencioso, tiempo con Dios, es un alimento espiritual diario, cotidiano, pan caliente, tiempo con Dios no puede ser reemplazado, no es una opción, es una necesidad, es un mandato de Dios. Y cuando hablo del tiempo devocional o tiempo con Dios, me estoy refiriendo al encuentro con Jesús, nuestra comunión con el Señor. Aclaro, esto simplemente es una sugerencia para desarrollar ese hábito de vida devocional y anotar. Es una bendición, algo pasa muy especial en nuestro sistema de aprendizaje y de enseñanza cuando escribimos, cuando hacemos este ejercicio de no escribir. Yo también a veces me ha tocado tomar nota de mi tiempo devocional en mi teléfono, ¿ok? A veces lo he hecho, hace tiempo que no lo hago, pero a veces toca, pero nada como escribirlo. Hay algún ejercicio cognitivo y hay más retentiva y por eso que en la tarde tú y yo nos vamos a recordar de lo que leímos porque lo escribimos, porque lo escudriñamos y lo meditamos. Entonces, es importante que sepamos eso, que nos deleitemos. El tiempo con Dios, el tener comunión con Dios es un estilo de vida, siempre. Y por eso es que hablamos de vida devocional. Hablamos de vida devocional justamente por eso. Bien, ahora, vamos antes de ir a las preguntas, tengamos un tiempo devocional. ¿Qué les parece? Por favor, pueden desmutear sus micrófonos y decir, amén, hagamos un tiempo devocional ahorita. Para aprender. ¿Qué les parece? ¿Aló? ¿Será que me quedé solo en esta sala y no hay nadie? Amén. Ah, bueno, oye, gloria a Dios por ahí. Qué bueno, gracias. Ok, esta escritura, no sé qué pasó aquí porque yo recordé que yo la edité, pero vamos a buscar nuestro tiempo devocional de Marcos, el que nos corresponde hoy. Que es Marco, si no me equivoco, 5 a partir del 35. Marcos. 5:35 al 43. Muy bien, hermana Teresa. Ahí está, aguda. Muy bien, excelente. Excelente. A ver, ¿quién puede leer ese fragmento? Vamos a hacer este tiempo devocional juntos para cerrar y para pasar a las preguntas. Aquí ya estoy viendo varios comentarios. Ya los vamos a leer. Gracias por... Ahí está Jaislene también. Lo que pasa es que yo estoy... ok, perfecto. Recuerden que pueden preguntar cualquier duda, por favor. La idea es que aprendamos y que podamos aprender juntos. No se preocupe, Julia, ya sabemos que tu micrófono no funciona. No te preocupes por eso. No pasa nada. No pasa nada. Puedes escribir cuando gustes. Ahora, ¿quién quiere leer ese texto? Yo. Ok, adelante.
Todavía estaba él hablando cuando la casa del dirigente de la sinagoga llegaban unos diciendo: tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, no haciendo caso de lo que hablaba, le dice al dirigente de la sinagoga: no temas, cree solemne, Solamente. perdón, Sí, no se preocupe. solamente, y no permitió que nadie le acompañase, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Llegan a la casa del dirigente de la sinagoga y allí observa el alboroto y a los que lloraban y daban grandes alaridos. Y entrando les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él, pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña y a la madre, y a los que estaban con él, y entran a donde estaba la niña. Y tomando de la mano a la niña, le dice: Talita cumi, que traducido significa: muchacha, a ti te digo, levántate. Y enseguida se levantó la muchacha y se puso a caminar, pues tenía 12 años. Al instante quedaron fuera de sí, llenos de asombro, y él les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran a la niña algo de comer. Amén. 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 ¿Quién quiere por favor volverlo a leer? Si tiene otra versión mejor. Quien quiera. Bien, yo lo leo, pastor. Adelante. Es 30 y ¿qué? 35. 35 al 43. Ajá. La nueva versión internacional. Muy Dice bien. así. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro?, preguntaron. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, ¿qué significa? Niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Gracias, hermano. Ahora, fíjense qué interesante. Hay muchas cosas que aquí vemos, pero estamos haciendo una práctica de nuestro tiempo devocional. ¿Quién es Dios en este pasaje? A ver, por favor, los que quieran decir algo, ahorita este es el momento para desmutear el micrófono y puedan aportar. ¿Cómo vemos a Dios en este pasaje? ¿Quién es Dios en este pasaje? Sanador.
Sanador. sana- Ajá. Adelante, adelante. ¿Quién más? poderoso, Poderoso. Entonces yo agarro y ¿en quién es Dios? Poderoso, sanador. Por ahí dice consolador, sanador, consolador. ¿Qué más? ¿Quién es Dios? Maestro, dice Yaislene. Señor, Señor, por supuesto, quien tiene toda autoridad, libertador, ¿verdad? Entonces fíjense, aquí vemos atributos de Dios. Listo, ya terminamos nuestra pregunta, ¿quién es Dios? Ahora pasamos a la siguiente, ¿qué me enseña? La fe. Y la segunda pregunta va a ser, la primera, ¿quién es Dios? La segunda, ¿qué me enseña? Ajá, por allí, Julia, confianza, fe. ¿Quién más? Propicio. Colocó también por allí Julia. Propicio, todopoderoso. Nos enseña confianza, fe. ¿Quién más? ¿Qué nos enseña en este texto? Persistir a pesar de las circunstancias. Muy bien, Mildred. Excelente. Persistir. Entonces es una frase que yo puedo anotar. Wow, Señor, tú me estás enseñando a persistir a pesar de mis circunstancias. Y Dios te está ministrando eso. A mí de repente Dios me está ministrando otra cosa. Parecido, pero no es específicamente eso. Pero si lo que tu espíritu percibe ese día que tú te dedicas ahorita a leer la escritura y dices, oye, a persistir a pesar de mis circunstancias, eso es que un encuentro con Jesús. Dios te está recordando, epa, persiste, a pesar de que vengan malas noticias, persiste, persiste. Dice Julia que tenemos un Padre que nos ayuda en toda circunstancia. Amén, así es. ¿Qué más? ¿Quién es? ¿Qué me enseña en base a este texto? Y lo podemos leer varias veces y claro, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, nosotros, yo siempre recomiendo, si tú no lo hiciste hoy y no lo hiciste en estos días, no intentes ponerte al día, comienza mañana lo que toca. Eso siempre es lo que yo recomiendo. Comience mañana con lo que toca. Pero lo cierto es que aquí, en este texto específicamente, a no temer, dice Mildred, y confiar. Eso, muy bien. ¿Sabes, Mildred? Coincido contigo. Fíjate, lo que yo noté esta mañana, ah, lo que yo noté esta mañana fue lo siguiente. Ya te voy a decir. Y podemos ir viendo en la Biblia qué me enseña. Yo puedo ir, regresar de todo y aquí cuando dijo él, no temas, cree solamente. Y eso yo lo noté. Cuando le dijo al jefe de la sinagoga que vinieron a buscar a Jesús, epa, no, no es necesario que ella venga, ya la niña se murió. Imagínate la escena. Imagínate, no, ya no vayas a casa, no importa, ya te demoraste mucho con la mujer con el flujo de sangre. Entonces, como te enfocaste en ella, ya la niña se murió. No dijeron eso, pero cuando tú recreas la escena, dices, wow. ¿Y qué dijo Jesús? Le dijo lo que estaba comentando Mildred. No temas, cree solamente. Aquí yo lo noté. No temas, cree solamente. Esta mañana. Fue una palabra para mí. Y yo digo, Dios, gracias. Y esta tarde la recordaba. Cuando estaba en mi trabajo, recordé, Señor, tú me dijiste no temas, sino que creyera solamente. Y Dios me acompaña, se revela, me recuerda, porque hubo meditación, porque hubo esa meditación profunda. No temas ir al necesitado también. Julia comenta, Julia también dice, Dios siempre nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, solo debemos confiar, amén, así es, así es. Pero fíjense, aquí juntos podemos sacarle mucha más jugo a esto. Pero yo quiero dar la oportunidad, antes de yo compartir las otras cosas que vi, quiero darle oportunidad a ustedes. ¿Qué más? ¿Qué me enseña? A ver, ¿qué me enseña? Y lean ahí el texto, no hay problema. Quiero terminar a las 9:30, 9:35 máximo. Que nos quedan unos minutos. Pero ¿qué más? A depender de él. Muy bien, hermana Gladys. Excelente.
A servirle en compañía con otros hermanos. Me gustó Así mucho es. que Muy bien. Jesús no fue solo, sino que fue con 2, 3 discípulos. Excelente, tremendo detallazo ese. Y no se llevó a todos sus discípulos, sino que escogió a unos específicos. ¿Por qué sería? No lo dice, pero la meditación y el detenerme solamente en ese pasaje puede llevarme a mí o llamar mi atención para decir, oye Señor, ¿por qué tú escogiste solamente a, eh, a Pedro, Jacobo y a Juan, hermano de Jacobo? ¿Por qué solo a ellos y no a otros? No sabemos, pero había algo allí de repente, eran los idóneos. Mildred dice, me impresiona que Jesús pide silencio ante lo acontecido, correcto. ¿Ves? Esos detalles son importantísimos. Pastor, Había alboroto. A ver, adelante, ¿quién va a decir, mi hermano Armando? sí, yo noto en el Señor una humildad grandísima. En el 43, Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara. O sea, de sus cosas, Él las hace, o sea, no le importaba que la gente se enterara de lo que Él estaba haciendo. O sea, humilde totalmente, de todo punto de vista. Amén. Noto yo en ese versículo. Amén. Yo no había notado eso, por ejemplo. ¿Ves? Por eso es que este tiempo devocional es tan personal. Yo no anoté ese detalle, pero es un buen detalle que el hermano Armando está viendo, lo está recibiendo porque se detuvo en eso, porque de repente es algo que él necesita ver y recibir en este momento. Nuestro espíritu, cuando nos disponemos nuestro espíritu a la palabra de Dios, Dios nos va a hablar y específicamente en un área que quiere hablarnos. Por ejemplo, a mí me habló del temor otra vez. No temas, cree solamente. Preocupaciones porque vienen y surgieron momentos hoy para preocuparme por el tema, la reparación del carro que me chocaron, que el seguro que no me dio respuesta hoy, que tengo que esperar que el muchacho que me chocó llame al seguro para que entonces me den la fecha del taller. Entonces mi preocupación, la mudanza, las cosas que tengo por delante, venían preocupaciones y en la tarde recordé que Dios me habló en la mañana, no temas, cree solamente. Wow, dije, Señor, gracias. Gracias. Aquí Julia comentó que es Él nuestro proveedor, no solo en lo que respecta a lo material, sino también de vida. Amén. Nos enseña que a nuestro alrededor van a estar personas incrédulas para darles que están desalentadas quizá, pero cuando nos enfocamos en Él tenemos esperanza. Amén, Julia, así es. Yo lo que noté fue mi hermana Edín por allí, no la escucho. Carolina, Sergio, ¿qué pasó? Acá estamos. Es que Ajá, estoy a ver, viendo. ajá. ¿Quién me enseña? ¿Qué más? Pepe, Angélica. No es que le estoy obligando a hablar, Bueno, simplemente que no quiero. El Señor tiene autoridad cuando le dijo a la niña, Talita, levántate. Gracias, hermana Teresa. Muy buen aporte, ¿ves? Autoridad. Y es interesante que Jesús no lo hace de la misma manera. Jesús, en los evangelios registran enseñanzas o milagros que son diferentes. A veces ora, a veces echa fuera la fiebre, a veces simplemente la toma de la mano, como la suegra de Pedro la tomó de la mano y ella le empezó a servir y hubo una sanidad de esa fiebre. A veces esta solamente tomó a la niña y le dijo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate, y se levantó con autoridad. Es interesante ese detalle, hermana Teresa, gracias. Muchas cosas nos enseña, muchas cosas. A mí me llama la atención también que iba a decir algo, José o Angélica. Sí, donde estamos leyendo, donde dice, entonces empezaron a burlarse de él. La hermana Julia había hablado un poco y dijo, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña, y pues ahí la llamó Talita Kum, ¿verdad? Que niña, a ti te digo, levántate. Entonces, el Señor pues muchas veces, o no sé cuántas veces, recibió burlas. Entonces
y era el Señor. Entonces, y a donde él iba, pues se sentía su presencia, se sentía, todos lo notaban, que él era, que donde él ponía donde él se caminaba, ahí la gente, notaba su presencia, la tenían que notar porque era el Hijo de Dios, pero al igual también se burlaban. Entonces, muchas veces también nosotros podemos hablar a la gente y también se van a reír o se van a burlar, pero no nos tenemos que cohibir ni sentirnos menos o sentirnos mal, porque si se burlaron del Señor, nosotros quiénes somos, ¿verdad? Para que no se burlen de nosotros. Así es, así es. Gracias, Angélica. Qué buena apreciación de eso. ¿Ves? Es interesante que podemos tomar cosas diversas de un mismo texto, diferentes personas. Qué bendición. Ahora, una de las cosas que yo noté es que recuerden que ayer tocó el milagro de la mujer con el flujo de sangre. Esta niña tenía 12 años y la mujer con el flujo de sangre que nos tocó leer ayer, en el mismo capítulo, tenía 12 años con la aflicción. Yo siempre he llamado este texto como un milagro doble. Es decir, Jesús lo vienen y lo buscan para que venga a la casa del jefe de la sinagoga y en el camino se encuentra con la mujer con el flujo de sangre, que si nos ponemos a ver el tiempo con Dios, el tiempo devocional de ayer, nos podemos quedar aquí de vigilia porque hay tanta tela que cortar, pero no lo vamos a hacer. Prometo no extenderme. Falta poco para las 9:30. Pero lo cierto es que entendiendo esto, veo cómo el Señor no se afana y Él nunca llega tarde. Es decir, a pesar de que los hombres vinieron, epa, no vengas, ya no es necesario, ya la mujer murió, ya la niña murió, perdón. Jesús dijo, no temas, cree solamente, voy. Y Él llega siempre a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Hay un principio de discipulado también aquí, cuando lo que decía Gislen, escogió a ciertos discípulos. Hay un principio de discipulado de decir, no voy a ir solo, voy a llevarme a estos discípulos para que me acompañen, para que vean cómo lo hago o para que me ayuden en ciertas cosas. Eso también es un principio de discipulado, escoger a personas de diferentes, de acuerdo al contexto donde uno vaya o lo que uno vaya a hacer en cuanto a lo ministerial. Hay algo aquí que yo noté también. Jesús pasa de lo sobrenatural a lo natural. Y eso nunca lo había visto. Y yo he leído este texto, he predicado mucho este texto, pero hoy yo vi esto que no lo había visto. Por eso que le digo, amados, la Biblia es la palabra de vida eterna. Todos los días, así lo hayas leído, muchas veces siempre vas a ver cosas y siempre Dios te va a ministrar cosas. Pero fíjense, en el verso 42, luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiera y le dijo que se le diera de comer. ¿Por qué Jesús le dijo a la gente que se le diera de comer a la niña? Porque necesitaba alimento. ¿Y hubo un milagro? Sí. Por eso yo lo identifiqué así, lo puse hoy así. De lo sobrenatural a lo natural. Es decir, hay cosas que Dios va a hacer y las va a hacer. Porque Él es soberano, porque Él es milagroso. Pero hay cosas que a ti y a mí nos corresponden hacer. Dale alimento porque está débil. O sea, aliméntala. Yo hice el milagro, pero el cuerpo necesita nutrientes. Dale de comida. De lo sobrenatural a lo natural. Hay cosas que nos corresponden hacer a nosotros. Y Dios me ministró acerca de eso. Parece, y por eso es que les digo, parece algo como que no tiene relación, pero tiene mucha relación. Hay cosas que Dios va a hacer y Dios quiere hacer, pero también hay cosas que nos corresponde a nosotros hacer y tomar acción. Como esto de alimentar a la niña. Como, Debe estar débil. Sí, adelante. como enseñarles a otros de la palabra de Dios. Por supuesto. ¿Sabe? Exactamente. Algo tan necesario en estos días. Entonces, ahora llegamos a la tercera. Y no menos importante, aplicación. ¿Cómo puedo yo aplicar esto en mi vida? Mi aplicación debe ser personal, practicable y posible. A ver. Puede ser interna, algo personal, interior, que de repente que no vaya a llevar la práctica a la ejecución, pero sí algo en mi corazón que yo debo tomar una determinación.
A ver, ¿quién me comparte una aplicación? Algo personal para ti, práctico, algo que sea práctico y posible, que tengas posibilidad de poderlo hacer. Tranquila que el domingo no te voy a preguntar si lo hiciste, no te preocupes, simplemente tú con el Señor te comprometes. Pero ¿qué aplicación puede haber aquí para todos? Eh, esa parte, por lo menos, bueno, a mí me toca esta parte de no, no tengas miedo, cree solamente. Así es. Lo podemos poner en práctica en cualquier momento del día, en situaciones que estamos viviendo. Podemos poner en práctica esa parte. Ujú. Luchar contra el miedo, el Señor nos lo está diciendo, no tengas miedo, Así es, cree solamente. así es. Mi hermana Gladys dice lo de la comida, gracias mi hermana Ada. Lo de la comida dice porque tenía varias horas sin comer, que es probable, por eso justamente Dios Sí, le pidió que le dieran de comer, para darles a entender a sus padres que estaba sana también y que estaba Yo, viva. Muy bien, hermana Gladys, no había leído estos comentarios. Dice eh, Julio, pastor, ¿será que hizo como una ilustración que es el pan de fe o pan de vida? Puede ser también. O sea, muchas cosas pueden estar ocurriendo acá, pero a mí me llamó mucho la atención ese detalle. Mi hermano Armando iba a comentar algo. sí, sí. A mí, aparte de la humildad en ese mismo capítulo, después que escuché el comentario que usted hizo, me vino a la mente de que el Señor no solo está pendiente de cada uno de nosotros en lo sobrenatural, sino en lo cotidiano también. Está Él atento en cada una de las cosas, en lo más mínimo Él está pendiente de cada uno de nosotros, como es el caso de esa niña que se dio cuenta de su apetito y le mandó a dar comida. Me imagino que así, me imagino, no estoy seguro de que así es con todos nosotros. Así es. exacto. Ujú, ujú. Así es. Y a ver, ¿qué aplicación podemos sacar? Puede ser interna, puede ser personal, algo. Por ejemplo, le voy a dar mi ejemplo. Temor, no temas, cree. Oye, Señor, yo en vez de cada día dejar de que mi cabeza se llene de pensamientos de temor, voy a creer solamente. Y me llama la atención también, que no lo comenté, que dice cree, no temas, cree solamente, porque a veces puede haber fe con miedo, con temor. Pero el Señor le dice al jefe, no temas, cree solamente. Y ese solamente a mí también brincó a mis ojos. Oye, ¿por qué solamente? Porque a veces hay fe con temor, creemos, pero Ah, tenemos miedo ya, y temor, y es válido, porque el Sí. miedo es una emoción que Dios colocó allí para protegernos también, pero no es el tema que vamos a desarrollar hoy, ese es otro tema. Pero a ver, ¿qué aplicación? A ver, ¿quién me da aplicación? Carolina, Sergio, Ah, ¿puedo hablar? adelante, claro que sí, hermana Edín. Bueno, la aplicación que el Señor me enseñó cuando yo leí esto fue que cuando estas personas tuvieron esa urgencia, en ese momento ellas acudieron a Él, ¿ve? Entonces, en la mayoría de veces, cuando uno tiene dificultades, eh, eh, problemas, en vez de recurrir a Cristo, entonces yo recurro a contarle a mi familia, a mi vecino, a mis amigos, pero me olvido que Cristo está allí para mí. Entonces yo aprendí eso de que yo puedo venir confiadamente a Él porque Él me ama y soy lo más preciado para Él y Él me va a ayudar. Disculpe, hermana Edín, ahí la voy a corregir. No es usted solo lo más preciado para él, yo también soy preciado para él. Todos, Qué pena con Todos usted. somos preciados. todos somos preciados, Claro sí. que sí, mi hermana, qué lindo, qué bueno lo que comparte. Estoy bromeando, qué bendición. Qué bueno leerles y qué bueno escucharles. Ajá, levantaron la mano por aquí. Alguien levantó la mano, por aquí está Karen Salazar levantando la mano, también Lene. Adelante, ¿quieren decir algo? No, que yo también soy lo más preciado para él. Ah, muy bien.
Mira, hermana Edith, lo que su comentario generó, recordar que somos preciados para el Señor. Qué bonito. Amén. Muchas gracias. Qué bendición. Bueno, amados, vamos a orar. ¿Qué les parece? Bueno, pero nadie me dijo aplicación, pero se están haciendo los... Se me están haciendo los locos. Claro que sí te dijimos aplicación. La hermana Ada te dijo, una Bueno, aplicación puede ella. ser, Sí. por ejemplo, en cuanto al temor, lo que hicimos Libertad en Cristo puede ser si estamos teniendo muchos pensamientos de temor o hemos identificado una mentira, porque la mayor estrategia de Satanás para hacernos caer a nosotros como cristianos es el engaño. Puede ser hacer nuestro demoledor de bastiones acerca del temor falso. Ajá. Y el temor falso tiene que ver con aquello que no es inminente ni potente. Entonces, bueno, ese es también otro estudio que se puede dar, pero es trabajar en eso, trabajar diariamente y no dejar que ese temor falso disminuya mi fe. Como dijo Rafa, o sea, cree eso, y como dice el Señor, no temer, sino creer solamente. Entonces, cambiar esos pensamientos de temor por todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es verdadero. Filipenses 4, 6, 7 puede ser. Para mí esa puede ser una aplicación, y hacerlo todos los días durante 40 días para que se instaure la verdad de Dios y se desplace la mentira. Amén. Gracias. Gracias, mi amor. Sí, muy bueno. Buenísimo. ¿Alguien más iba a decir algo? Pastor, aquí donde dice, no sé si decirlo, pero donde dice, ¿por qué tanto alboroto y llanto? Entonces, cuando estamos pasando por una situación, la que sea, ¿verdad? Y uno está todo alborotado, llorando, todo ansioso, me imagino al Señor diciendo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? Muy bien, excelente. Y Excelente. Buenísimo ese detalle, Angélica, gracias. Qué bueno recordar eso. ¿Por qué tanto alboroto? Yo estoy aquí. Ya me recordé también un tiempo devocional de estos días sobre Jesús en la barca, que estaba dormido. Y se levantó una tormenta y los discípulos, ¡epa, no te da cuidado que vamos a perecer! No sé si lo leyeron ese día, pero Dios viene hablando acerca de eso. Entonces, claro, y lo chévere es que estamos haciendo el tiempo devocional progresivo, cronológico. Es decir, agarramos el Evangelio de Marcos y lo leemos todo poco a poco, 5, 10, 15 versículos diarios. Y ahí vamos conociendo. Entonces Dios va hablando también paso a paso en una semana. Siéntate a leer tu cuaderno. Oye, Dios me habló en una serie, en serie. O sea, Dios me habló de una manera progresiva de un mismo tema. Wow, qué bendición. Por eso es importante anotar. Bien, amados, Sí, oramos. Ajá, yo quería adelante. decir, como dijo Angélica, a mí también me llamó la atención eso, de que el Señor, yo creo que también lo que dice Rafa anterior cuando estaban en la barca, Dios le dijo, ¿por qué tienen miedo? Reprendan al viento y hagan lo que tienen que hacer. A Jonás le dijo también, ¿por qué te enojas tanto? Cuando no quería ir a predicar. Yo creo que el Señor también sabe que nosotros somos seres emocionales, pero la cosa es no dejarnos dominar por las emociones. Es normal que lloremos, tengamos miedo, nos enojemos, pero no dejar que eso nos domine. Y en la Biblia vemos que Dios no desestima, Dios lloró, Dios tuvo hambre, Dios durmió, ¿sabe? Tenía cansancio, fue 100% hombre y 100% Dios, pero no dejar que las emociones controlen nuestra conducta, sino que la conducta sea la que dirija nuestras emociones. Amén. Muy bien. Y yo viví una experiencia ahí rapidito en estos días con el asunto de que mi esposo lo tuve que salir corriendo al hospital. Me hice el propósito de confiar en el Señor. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Sí, Sí, me hice el propósito de, no, Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti que aquí lo van a atender bien y todo. Así estaba yo allí, porque si no, uno pierde la calma Así es. y Así es. cosas. El Señor me mantuvo allí presente en oración. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es, gracias, mi hermana. Así es. Mildred, no había leído tu comentario. Dice Mildred, para mí práctica es confiar y que de acuerdo a mi fe, así Práctica, es la obra de Dios. práctica. Sí, para mí práctica es confiar. Es lo que leo, ¿verdad?
Sí. Para mi práctica es confiar y que de acuerdo a mi fe, así veré la obra de Dios. De Aquí también Dios. pasa Julia diciendo, pienso que el amor de Dios va más allá de la muerte y ni el temor, no la angustia, nos podrá separar de ese amor. Así mismo es, dice Romanos, es un texto de Romanos 8, si no me equivoco. Muy bien, gracias Julia. ¿Alguien más quiere decir algo? Por ahí Karen está levantando la mano, pero no sé si es un gloria a Dios o qué bueno. Pero lo cierto es que vamos a orar para despedir. Gracias por estar. Qué bueno que pudieron apartar este tiempito para seguir aprendiendo y creciendo en nuestra relación personal con Dios. Pero quiero tomar este tiempo para orar y despedir. O mejor dicho, le pido a mi hermano Armando si puede orar para cerrar esta sala de Zoom. Sí, cómo no, ¿me escuchan? Sí. Pastor, antes de orar quería hacerle un comentario y lo dijo usted hace un rato atrás. Qué maravilloso, de verdad, y lo estoy viviendo, el compartir un devocional entre varias personas donde se da como quien dice, la visión desde varios puntos de vista y que verdaderamente, como usted dice, un pedacito de la Biblia, un segmento de la Biblia, podríamos amanecer aquí en una vigilia comentando cada uno de esos puntos, ¿no? Tal cual, hermano. De verdad que es maravilloso eso. Entonces yo creo que la 3P podría, para los que tengamos la oportunidad, personal, practicable y posible, el hacer el devocional de repente en unión con varias personas o con el grupo que más grande que se pueda, pues, o en pareja o más de 2 personas, quién sabe. Ajá. En lo posible, ¿no? En cada uno de los hogares. Claro que sí, mi hermano, eso ayuda muchísimo, es una bendición como usted dijo. De hecho, están las dos opciones, o lo hacemos juntos o lo hago yo solo y voy a buscar el momento para compartirlo. Oye, hermano Armando, leyó y su tiempo, oye, qué bueno, ¿qué vio usted? Cuénteme, nos tomamos un café hablando del tiempo devocional. Eso también es una forma de rendirnos cuenta y de compartir lo que Dios nos está hablando y cómo Dios está transformando nuestra vida. Y decimos, oye, mire, ¿cómo lo puede aplicar? ¿Cómo lo aplicó? ¿Cómo le fue? ¿Sabes? O sea, eso también es importante, pero está estupendo la sugerencia que hacerlo juntos, con lo que estamos haciendo aquí es magnífico, y también sirve hacerlo cada quien personal, y cuando nos veamos en los grupos de oración, en las reuniones que tengamos o en la cotidianidad, nos podamos decir, oye, mira, ¿qué tal te pareció la lectura de hoy? ¿Qué escribiste tú en qué me enseña? ¿Quién es Dios? ¿Cómo viste a Dios allí? ¿Qué aplicación te comprometiste a hacer? ¿La pudiste llevar a cabo hoy o mañana la vas a hacer? ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Así es, así es. Sale una buena idea de eso, después les comento. Claro que sí, claro que sí. Oramos entonces. Sí. Padre, una vez más queremos agradecer, Señor, darnos esta hermosa oportunidad de compartir, escudriñando tu palabra y conociéndote cada vez más. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, y te pido en el nombre de Jesús que continúes con nosotros el resto de la noche. Sí, maestro. Y bendigas, Señor, a cada una de las personas que hemos participado y a cada uno de nuestros familiares y a todas aquellas personas que te necesitan, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Qué bendición, amados. Dios les bendiga. Gracias por conectarse, por apartar este tiempo. Seguimos creciendo, encontrarnos con el Señor cada día. No te preocupes si lo has dejado de un lado, retómalo mañana. ¿Ok? Por ahí por el grupo WhatsApp, si no tienes la imagen en el JPG de lo que toca leer cada día, lo voy a pasar ahorita por el grupo de una vez para que lo guarden en la galería y lo tengan a la mano. ¿Ok? Si lo pueden imprimir, hasta mucho mejor, porque a veces es más chévere tenerlo impreso dentro de la Biblia y así no hay que enredarse en el celular buscando qué toca leer. Pero estupendo. Gracias por conectarse. Dios te bendiga, Julia. Gracias. Gracias por esa bendición. Gracias. Bendiciones. Dios les bendiga. Parando la grabación. A todos. Saludamos a los que verán esto en diferido. Buenas noches.